y especialmente a las personas que vienen de lejos, que viene desde muy lejos. Bienvenida. Hermanos, esos brazos. Amén. Amén. La hermana Liz Dalis viene un poco más cerca de Valencia. Bienvenida. Amén. Amén. Y bienvenidos a todos los hermanos. Bien, hermanos, voy a invitar a nuestro hermano Javier que pase aquí con la guitarra. Vamos a dar apertura a la programación de hoy sábado, 30 de octubre, que ha sido tan esperado por los niños, por mí como maestra, y yo creo que también como por ustedes. Vamos a dar la bienvenida al Señor, a los ángeles, el Espíritu Santo que nos acompaña también esta mañana, y vamos a entonar una alabanza muy conocida. El título es Con sin igual amor Cristo me ama. Número 162. Nuestro hermano Samuel, le invitamos al piano. Bienvenido, hermano Samuel, desde Tarragona. Llega también la familia González. Bien, con sin igual amor Cristo me ama. 162. ¿No te unes? ¿No te unes? Allá tú, para que no tapes. Acá, mi amor. Sí, vamos a entonar la primera alabanza, número 162. Con sin igual amor Cristo me ama. Mientras van, se va encendiendo el piano. Bien, invito a ponerse de pie. Con sin igual amor, Cristo me ama, su dulce parte mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas soy por Cristo, soy perdonado, del abismo me levantó, ya pertenezco a él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios es lo más precioso, por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Amén. Así de pie vamos a escuchar la palabra del Señor.
en el libro de Juan 15:9. Dice así: así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Las palabras de quién? De Jesús para todos nosotros. Así como el Padre me ha amado, así también los he amado. ¿Y cómo demostró él su gran amor hacia nosotros, los niños? ¿Cómo? Fuerte, ¿no escucho? Muriendo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y ese amor todavía nos alcanza ahora. Entonces, hermanos, en este día queremos gozarnos en el Señor, alabar su nombre y darle gracias por ese gran amor, por habernos enviado a Jesús, nuestro pastor, a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar con nuestro hermano Oscar Pacuari. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nuevamente, una vez más, nos congregas aquí en tu casa de oración. Aquí en este lugar, Señor, que tú has provisto para podernos encontrarnos contigo en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das un sábado más, un día de descanso, un día también para que podamos aquí estar congregados en familia espiritual y así, Señor, poder aprender y conocer más de ti. Te suplicamos que ahora, al empezar esta reunión, tú lo bendigas, también a los asistentes, como también a los que nos vendrán en una forma remota. Bendice, Señor, aquí a cada uno de los presentes. Y también, Señor, bendice esta reunión, este sábado que ha sido preparado por los niños, en la cual ellos te presentarán sus alabanzas. Ellos se expondrán esta mañana. Y tú, Señor, así como nosotros nos deleitamos cuando los niños participan para alabar tu nombre y también así de esa manera conocerte más. Y aquí ellos serán los que más adelante también llevarán adelante tu causa. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a los padres, también a los papás que se han esforzado por preparar a sus niños y así también a toda la iglesia entera que de alguna forma habremos participado para que esto salga adelante. Te suplicamos que bendigas este área que es el departamento de los niños, un área muy importante dentro de tu iglesia. Aquí está, Señor, el futuro de tu iglesia, tal vez también el presente. Te suplicamos que en esta mañana lo que sea realizar sirva para nosotros de gran alimento para nuestra vida espiritual y también sirva para motivarnos más en esta carrera cristiana. Bendice a todos tus hijos en el mundo entero que hoy sábado se reúnen en diferentes lugares. ¿Cuántos por primera vez también escucharán tu palabra? También pues tú puedes actuar en sus corazones. Te rogamos en esta mañana, te quedes con nosotros, en nombre de ti, amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos en nuestro asiento. Los niños, por favor, Cecilia, aquí adelante. Aquí. Esas filas, por favor, de adelante para los niños. Todavía falta llegar. ¿Quién falta llegar? Vamos a echar de menos a los niños. ¿Alguien falta llegar o estamos todos ya? Ah, faltan los hijitos de Belkis. Sí, faltan. No, cariño, solamente los que no tienen asiento. Los demás se quedan en su lugar. Bien, vamos ahora a continuar y vamos a invitar a 2 niños que van a tener a su cargo el departamento de la escuela sabática. Invitamos a nuestra hermana Elizabeth Montero Encarnación y a nuestro hermano Jacob Rodríguez. Adelante, les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida. A ver, los hermanos, no miren a los que llegan, miremos aquí, estemos atentos aquí a los niños. A ver, ¿quiénes le dan la bienvenida a Elizabeth y a Jacob? Amén, seamos más efusivos, hermanos, más alegres. Expresemos nuestro cariño. Si hay que levantar la mano, lo levantamos, pero con una sonrisa así bien grande, para que los niños se sientan contentos, felices viéndolos a ustedes. Amén. Bien. Bienvenidos, hermanos, al sábado infantil.
Bienvenidos hermanos al sábado infantil. Bienvenidos a todos. Bienvenidos hermanos al sábado infantil. Esperamos que les guste. Bienvenidos a todos. Para entonar a Dios vamos a cantar el himno Tierno y Amante, el himno 83. Y quien nos va a acompañar en el piano es Samuel González. Invita. Invita. Invitamos a Cecia y Gerard que tienen la lección. Buenos días, hermanos. Ahora vamos a continuar. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí en este día. Y vamos a hacer nosotros la escuela sabática. Buenos días, hermanos. Pues vamos a dirigir nosotros la escuela sabática y la Cecia empezará con la pregunta 1. Bueno, la lección se llama El pueblo de Dios como su rebaño.
El versículo de introducción está en Ezequiel 34-31, que dice: y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Vamos a empezar con la primera pregunta, que la tiene nuestra hermana Rosmel, que dice, un símbolo perfecto. ¿Cómo conducía Dios a su pueblo? ¿Con quién compara Dios a su pueblo? Nuestra hermana Rosmel puede responder la pregunta. Gracias, Rosmel. Y ahora vamos a pasar con nuestra hermana Lindalis, que también nos va. Nuestro hermano Samuel González, que nos va también a dar un comentario. Bueno, ya Rosmela ha respondido correctamente, ¿no? El Señor mira a su pueblo como un rebaño. Y sabemos que las ovejas, ¿por qué esa comparación? Las ovejas son animales muy pacientes y también, bueno, pacientes, y el pastor tiene que ser paciente con ellas, porque son pacientes, pero ellas a su vez son un poco torpecillas y no ven muy bien, se guían por el sentido del oído. Entonces así nos pasa a veces un poco a nosotros. Por eso el Señor nos trata como a ovejas, porque nos tiene que tener paciencia. A veces somos ciegos, no vemos las cosas y no nos dejamos llevar por Él. Ya a lo largo de la lección se verá cómo el Señor es nuestro pastor y debemos escucharle como hacen las ovejas con su verdadero pastor. Bueno, vamos a pasar con la segunda pregunta. Y dice, ¿a quién se refiere el Señor cuando habla de los lobos? ¿Qué nos aconseja el Señor cuando estemos en medio de lobos? Y nos lo va a responder la hermana Noemí Escocedo. Dice, ¿a quién se refiere el Señor cuando habla de los lobos? A los falsos profetas. ¿Qué nos aconseja el Señor cuando estemos en medio de lobos? Ser astutos como serpientes y sencillos. Y la hermana el hermano Samuel Montero nos lo va a asegurar. Bueno, la pregunta decía cómo debemos actuar nosotros cuando estamos en medio de lobos. ¿Y quiénes son los lobos? Bueno, los lobos pueden ser, como ya dijo Noemí, los falsos profetas, pero dentro de la misma iglesia, aunque apenas decirlo, quizás a veces hay personas que pueden actuar o podemos actuar como lobos, ¿no? ¿Qué hace el lobo? El lobo lo que pretende es destruir a las ovejas, dañarlas o desviarlas del camino. Entonces, como ya se ha dicho el versículo, astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, hay que tener ese equilibrio entre la astucia, entre saber discernir cuáles son las cosas que pueden decirse con la mejor intención del mundo, pero pueden ser no correctas, como le decía Pedro, ¿no? A Jesús, no, Señor, no vayas. Y Jesús que le dijo, aparte de mí, Satanás, porque el Señor Jesús pudo darse cuenta, como él lo sabía todo, de que quien estaba hablando ahí no era Pedro. Entonces tenemos que actuar con sencillez, pero también con astucia. Sencillez frente a algunas situaciones y con astucia frente a otras, porque el enemigo lo que quiere es destruir y utiliza cualquier medio para hacerlo.
¿Vale? Gracias, hermano Victorio. Y ahora vamos a pasar con la tercera pregunta, que la tiene nuestra hermana Elizabeth, que dice, ¿qué necesitaba el pueblo para el sustento de su ganado? ¿Qué necesitamos nosotros físicamente para vivir cada día? ¿Qué se necesita para alimentarnos espiritualmente? ¿Se puede responder, Marta? ¿Qué necesitamos nosotros físicamente para vivir cada día? Comida, fruta y verduras. ¿Qué se necesita para alimentarnos espiritualmente? Tenemos que tener a Dios en nuestras vidas y comer de su palabra. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Y ahora vamos a pasar con también nuestro hermano Javier Pacuari, que va a dar también un comentario. Bueno, como dijo ya la niña, las ovejas también necesitan, los animalitos, como todos, necesitamos comer, ¿no? Porque puede tener un pastor, estar cerca del rebaño, pero claro, necesita la alimentación para poder vivir. Una cosa interesante de por qué las ovejas necesitan un pastor. ¿Habéis dado cuenta vosotros de que los animales siempre tienen un mecanismo de defensa? La mayoría de los animales, el toro, ¿qué hace? Por ejemplo, cuando ve el peligro o cuando se acerca a alguien, embiste, ¿no? El león pues ataca y así. Si podemos pensar, todos los animales pues se defienden, tienen mecanismos para defenderse y para huir de peligro. Pero la oveja, ¿cómo? ¿Cómo cree que se puede defender la oveja? No puede. Es más, la oveja dice cuando, esto lo puede explicar a lo mejor Amelia, que muchas veces nos ha explicado más de esto, ¿no? Que cuando escucha la voz o el sonido del lobo, pues más bien le atrae y va acerca, sabiendo que es un peligro, pues se acerca a ella, ¿no? Aparte que ya dijo Samuel, la oveja no ve a más de 2 o 3 metros de distancia. Entonces, por lo tanto, necesita una guía, necesita un pastor. Es por eso. Entonces, nos compara a nosotros precisamente por eso. Porque nosotros también somos un poco, como dijo Samuel, un poco torpes y no nos damos cuenta como la oveja. Entonces, esa es la comparación que nos hacen, ¿no? Necesitamos un pastor. Bueno, estos animales necesitan comer, obviamente, ¿no? Y para eso, como decía, que es necesario la alimentación. Como dice aquí, Dios provee, como dice el texto, no provee toda nuestra alimentación. Como dice, el texto dice aquí, mira, ¿dónde está la parte? La primera dice, hasta que llegaron al valle buscando pastos para su ganado.
el pastor les lleva a un lugar donde justamente hay alimentos para que ellos puedan vivir, ¿no? A unos campos. Pues el Señor también, si estamos con Él también nos va a proveer de alimento, pero alimento espiritual en este caso, ¿no? Que también necesitamos. Una parte de la noche decía que así como nosotros nos alimentamos con la comida, y si dejamos de alimentarnos, nos podemos enfermar, incluso si no seguimos comiendo, morirnos. El alimento espiritual también pasa lo mismo con el alimento espiritual. Podemos estar muertos espiritualmente y no darnos cuenta. Entonces, ¿es necesario la alimentación espiritual? Sí, es necesario. Y eso nos provee el pastor. Nos lleva a campos de buenos alimentos. Muchas gracias, hermano Javier. Y si alguno otro quiere dar algún comentario. Bueno, quisiera también añadir algo más. Como se ha mencionado, entonces, las ovejitas necesitan del alimento físico, ¿verdad? Del pasto del campo para nutrirse, ¿no? Y así poder subsistir, ¿no? Y realizar sus actividades cotidianas o sus funciones vitales. Igual que nosotros, ¿no? Que necesitamos del alimento del alimento físico, quiero decir, o del alimento material. Pero allí también se habla acerca del alimento espiritual, ¿verdad? En la pregunta, ¿no? Ya lo dijo el Señor Jesús en Mateo 4:4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en realidad, hermanos, aparte el ser humano, aparte de tener un cuerpo material o físico que necesita de los alimentos para sostener su cuerpo, ya que si no nos alimentamos, nos podemos enfermar y hasta morir, ¿verdad? También tenemos una mente o una conciencia que necesita ser llenada o que necesita ser nutrida, nuestra mente, nuestro cerebro. ¿Y cómo se puede llenar esa mente, ese cerebrito que tenemos, con el conocimiento? Por eso es que todos vamos a la escuela, todo ser humano va a la escuela, ¿verdad? Para aprender lecciones, ¿no? Y conocimientos. Y sin embargo, dado de que nosotros somos parte del rebaño de Dios, ¿verdad? Somos ovejitas de su rebaño, necesitamos del alimento que Dios nos da en su palabra, es decir, en la Biblia. Un alimento que llena nuestras mentes, ¿verdad? Nuestras conciencias, de tal manera que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios, ¿no? Hijos nobles, puros, inocentes, santos, obedientes, ¿verdad? Que justamente es lo que necesitamos para ser hijos y también para crecer como hijos de Dios. Muchas gracias, Germán, por dar ese comentario. Bueno, pasamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿con quién se compara el sacrificio de Jesús y por qué? Y nos lo va a responder la hermana Lismel. ¿Qué necesitaba el pueblo? ¿Con quién se compara el sacrificio de Jesús? Con un cordero. ¿Y por qué? Porque como un cordero cuando es llevado al matadero no se queja, así el Señor Jesús no se quejó cuando fue llevado a la cruz. Y si el hermano Oscar Bacuari dará un comentario. Gracias. Efectivamente, ¿no? La pregunta, bueno, voy a poner la pregunta a ustedes de la alusión. Dice, ¿qué consejo dio Jesús a su iglesia? ¿No? Bueno, es interesante aquí la respuesta que veía, ¿no? En la imagen. Dice que Dios nos envía como ¿qué? Como ovejas, ¿en medio de dónde? De lobos, ¿no? ¿Y qué debemos ser nosotros frente a ellos? Prudentes, ¿no? No ser, entrar en una forma desprevenida, sino que ser prudentes y también sencillos, así como la paloma, ¿no? Entonces, la vida del creyente, del cristiano, debe ser una vida de prudencia, de sencillez, debe ser una vida siempre de quietud, de calma, siempre de estar bien atento
no ser tampoco tan inocentes, ¿no? Y caer en la trampa del enemigo, sino siempre ser bien prevenidos y sencillos, ¿no? Esa es la vida eso es lo que Dios pide a cada creyente, a cada hijo de Dios, ser prudentes, dicen, prudentes y sencillos. ¿Y si algún otro hermano quiere dar algún comentario? Hermana Paola. Sí, en la nota de la lección para los adultos nos, nos comenta de que se eligió un cordero inocente como representación de Cristo. Y vemos cómo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él no puso resistencia ante los abusos de los romanos que hicieron hacia él. Todos sabemos que le hicieron a Jesús. Le pusieron una corona de espinas. Y aparte no solo eso, sino que le daban con palos en sus cabezas. Él no se opuso. Los corderos también son igual. Y también el cordero inocente que fue sacrificado en Egipto y que se les dijo al pueblo judío que tenía que rociar en las puertas para que el ángel que venía a destruir a los primogénitos de los egipcios, pues pasara adelante. Entonces, estas características, tanto de las ovejas como de los pastores, nos muestra la relación que debe haber entre Cristo y nosotros. Nosotros somos sus ovejas y Jesús es nuestro pastor y debemos dejarnos pastorear por él, porque como ya algunos hermanos han comentado, pues las ovejitas incluso se pierden fácilmente. Van por el campo y de repente el pastor tiene que estarlas buscando. Entonces, nosotros como sus ovejas debemos dejar que el Señor nos guíe. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Ahora vamos a pasar con la quinta pregunta que la va a tener nuestro hermano Joel, que dice, ¿qué sucedió con las ovejas por falta de pastor y a dónde fueron? ¿Lo puede responder? Fueron dispersadas por todas partes. Nosotros también los podemos perder si no tenemos. Muchas gracias, hermano Joel. Y ahora vamos a pasar también con un adulto. En este caso va a ser nuestro hermano Germán para que nos dé algún comentario. Bien, sí, allí tenemos la pregunta que nos dice qué pasará con las ovejitas si los pastores o el pastor designado no cumple con sus deberes o con sus funciones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los pasajes en Ezequiel, en Ezequiel 34:5 y también en Isaías 53:6 que nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y también dice en Ezequiel 34:5, y ellas fueron dispersadas por falta de pastor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el pastor asignado a la iglesia, a la congregación, se descuida de sus funciones? ¿Qué pasa con el rebaño o con las ovejitas que somos nosotros? Bueno, como ya se ha mencionado en el pasaje de las Escrituras, nos dispersamos. Pues, ¿verdad? ¿Cómo son las ovejitas? Las ovejitas tienen una característica, como ya se señaló, que son un poco torpecitas o desorientadas. Y entonces ellas solitas, si están solas, se pueden y se pierden en realidad. Necesitan de la conducción del pastor, de un buen pastor. Pero sin pastor, las ovejitas se dispersan y se pierden. Y dado el contexto que se ha señalado antes, de que estamos en medio de lobos, ¿no? Entonces, el lobo aprovecha la oportunidad y devora a la ovejita, espiritualmente hablando, quiero decir, espiritualmente hablando. Es decir, espiritualmente nos podemos perder si no contamos con un pastor. Y allí la importancia del pastor. Esto no quiero decir que es mi opinión, sino esto está basado en el enfoque de Dios, en el enfoque de la Biblia, en este relato simbólico de las ovejitas de Dios y el pastor, ¿verdad? Después hay una subpregunta que nos dice,
¿cómo se aplica incluso a aquellos que pueden considerarse inteligentes? Claro, Dios nos enseña, ¿verdad? En este relato nos enseña que somos ovejitas, ¿verdad? Que las personas de su iglesia o de su rebaño somos como ovejitas. Pero claro, hay hermanos que, bueno, dicen o se reconocen a sí mismos como inteligentes o muy inteligentes, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, quizás este ejemplo o ilustración de la ovejita no se aplica a mí, ya que soy muy inteligente. Pero de acuerdo al ejemplo bíblico que estamos viendo tanto en Isaías como en Ezequiel, en Isaías 53:6, dice que todos nos descarriamos, todos, incluso los más inteligentes. Es decir, la inteligencia o la gran inteligencia que podamos tener no es garantía, si es que somos ovejas, de que estemos dentro del redil de Dios. En realidad la inteligencia nunca ha sido garantía de salvación, la inteligencia propia. Recordemos que el ser creado más inteligente del universo, el ser creado, me refiero a Lucifer, su inteligencia no le garantizó que se mantuviese del lado de Dios. Al contrario, se perdió, ¿verdad? Entonces, incluso los hermanos que se consideran más inteligentes deben tener incluso más cuidado, ¿sí? Pues también, como dice la escritura, se pueden perder, ¿no? Bueno, y como se ha señalado antes, aquí se pone de relieve tanto la identidad de la oveja, que se puede extraviar, como también la necesidad o la importancia del pastor para cuidar el rebaño de Dios. Muchas gracias, Germán. Y si alguno otro quiere dar algún comentario. Hermano Victorio. Como estamos escuchando y aprendiendo de la parábola, la oveja sin pastor se extravía. Pero en la iglesia, cuando surgen divergencias doctrinales, entonces, ¿con quién se tiene que orientar la oveja? Por eso que es importante que en la iglesia todos aprendamos a discernir y tengamos una experiencia propia. La oveja es un ejemplo, es una comparación, pero las personas tenemos más capacidad de estudiar, de aprender y de razonar y de comprobar, ¿no? Por eso que cuando hemos estudiado en la pregunta tercera, no se vive de solo pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la persona se tiene que alimentar y saber en lo que cree, porque cuando haya cosas nuevas, diferentes, la persona sepa en qué creer y no se extravíe. Muchas gracias, hermana Victoria. Vamos a pasar con la sexta pregunta. Dice, ¿qué hará el Señor con las ovejas esparcidas? ¿Qué nos dice a cada momento? Y nos responderá el hermano Jacob. Los cuidará, que andemos en su camino para que nos vaya bien. Y la hermana Paola Puentes nos da un comentario. Así es, hermanos. Ya hemos dicho que las ovejas se descarrían y a veces se pierde el rumbo, sea doctrinal, sea por los problemas de la vida, porque crecen los espinos y nos ahogan. La persona se puede desanimar, se puede ir por caminos equivocados, pero Dios está ahí y como gran pastor nos llama con amor a todos. Y es como también el Señor pide que los pastores y cada uno de
nosotros como miembros nos tratemos con amor y que si alguno se descarría, alguno por alguna otra causa cae, comete fallos, que con amor nos exhortemos, que con amor nos animemos, que no estemos dispuestos siempre a señalar y a hablar estar criticando y hablar a veces hablamos así muy displicentes y sobresale el orgullo, porque siempre tenemos que tener en cuenta el que esté firme, mire que no caiga, porque faltas y fallos van a haber y todos tenemos. Quizás podemos decir, uy, no, pero el fallo del otro hermano es muy grave. Uy, no, es que lo que hizo el hermano es muy grave. Solo el Señor sabe y sí hay fallos de fallos, pero el Señor conoce cada corazón, conoce nuestras inclinaciones porque no somos iguales y cada uno será juzgado de acuerdo a la luz que hemos recibido. Entonces, tengamos siempre presente que el gran pastor, nuestro amado Jesús, trató a todos con amor, mirada tierna, una mirada compasiva, y que Dios nos ayude a ser así y que nos guíe y que nunca nos apartemos. Y si por alguna u otra situación siempre tengamos un hermano, un pastor, un amigo cariñoso que nos muestre y nos abra la vista, los ojos, para retomar el verdadero camino. Amén. Gracias. ¿Algún otro hermano quiere dar algún comentario? ¿Ah? Buenos días, hermanos. Bueno, lo que quisiera comentar es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Es una historia conocida, pero me gusta mucho el hecho de que ese pastor, cuando ve que la oveja se pierde, ¿qué hace? Se queda en casa, se queda con las demás, no dice que deja las 99 y sale a buscar a esa oveja perdida. Y no descansa hasta que la encuentra. Y pueden pasar horas y a lo que voy es que nuestro amado Salvador es lo que intenta hacer con la humanidad perdida. Él nos ama, intenta rescatar con sus lazos de amor, de atraernos, de llamarnos. Y si incluso estamos heridos, nos alza, nos lleva en sus manos con el fin de que podamos volver. Y así se puede aplicar para muchas cosas en nuestras vidas. Y ojalá que nosotros también podamos ser un poquito imitadores de ese pastor. Muchas gracias, hermana Liz Danis. Vale. Nuestro hermano Javier, que también quiere decir. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a los niños, a ver, puedo poner adelante, ¿no? ¿Qué personaje de la Biblia? Vale. ¿Qué personaje, a todos los niños, qué personaje de la Biblia en una ocasión o en muchas, él contaba que cuando se acercaban las bestias a atacar su rebaño, él lo defendía, incluso hasta lo eliminó a estas bestias? A ver, ¿quién era? Que defendía su rebaño y se peleaba y los vencía a los animales. Cualquiera de los niños. ¿Quién? David cuenta que él defendía su rebaño. ¿Os dais cuenta que mientras el rebaño está con el pastor, qué pasa? ¿Está en peligro o está seguro? Los niños. Está seguro. Pero si no está el pastor, ¿qué pasa? Hay peligro que pueda venir las bestias. Decíamos antes que una característica de las ovejas era que incluso cuando escuchaban el balido del lobo, ellas más bien se acercaban por ese encantamiento, por esa atracción, antes que se alejaran, ¿no? La pregunta decía interesante, decía, perdón, no, pues estamos en la sexta, ¿no? Sí, sí. Como los seres humanos, perdón. Dice, como los seres humanos están sujetos al peligro de extraviarte, ¿qué hace el Señor? Perdón. ¿Está bien? Sí, sí. Vale, lo que pasa es que las lecciones están adaptadas para los niños, ¿no? Es un poco para los niños y para los grandes también. Cómo tratar a los ministros o sea, cómo deben tratar a los ministros. Vamos más en este sentido también. Entonces, Jesús, ¿qué hace para proteger? Así como David los cuidaba y los protegía, el Señor, ¿qué hace? ¿Qué dice a las ovejas? Los llama para que esté con ellos. Vi un programa interesante. Resulta que en una ocasión estaban todas las ovejas allí mezcladas y resulta que habían como 3 o 4 pastores y cada uno tenía que escoger a su grupo. ¿Cómo creen que escogían a su rebaño? Me sorprendió, yo nunca había visto, y los niños, sería interesante que esto lo vieran. Estaban, yo qué sé, 100 o 200 ovejas,
y salieron 3 pastores, y cada uno emitió un sonido, y se iba para un lado, y las ovejas empezaron cada uno a dispersarse, y un grupo se iba con uno, el otro con otro, y el otro, eran creo que 3. Identifican el sonido del pastor. O sea, al llamado van ellos, y allí se sienten seguras. Como hacía la pregunta, el ministro, el pastor también, ese es su trabajo, ¿no? La promesa del Señor, la promesa del Señor Jesús es que, o del Señor es que si nosotros, como decía uno de los textos bíblicos, escuchamos su voz y vamos a Él, estaremos seguros, estaremos bien. Es un poco lo que quería comentar. Es el trabajo también del obrero, justamente, ya decía, ¿no? Así como el Señor, también trabaja el obrero, y de todos nosotros, no solo el obrero, nosotros también cuando tenemos almas nuevas o interesadas, velar por ellos para que puedan conocer más al Señor y ahí estarán seguros. Amén. Muchas gracias, hermano Javier, por este comentario. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta que la va a tener nuestra hermana Scarlett, que dice, ¿a quién envió el Señor para cuidar de sus ovejas? Mandó a obreros, a un hijo de la congregación y ancianos. Muchas gracias. Y ahora también vamos a tener a nuestra hermana Lourdes, que nos va a dar un comentario. Feliz sábado a todos los hermanos. Bueno, sí, exactamente, ¿no? Como dijo la niña, envió a los discípulos, envió a los discípulos, a los ancianos, y también nos dice, la nota que nos dice, habla también de subpastores, ¿no? Y que Cristo, bueno, sabemos que Cristo es el pastor de los pastores y que no nos deja desamparados. Dejó aquí a más de uno para que podamos tener cuidado también de las ovejas más pequeñitas. Y nos dice además cuáles son los deberes, por así decirlo, que deberíamos tener. ¿Cuál es el deber que tiene un pastor para con sus ovejitas? ¿Qué cuidado? A ver, Yolito, que me levante la mano, que me dice. Cuidar a sus ovejitas y darle cariño y amor. Muy bien. Tener el mismo interés que Cristo tuvo por sus ovejas, por cada una de sus ovejas, por todas las ovejitas. También, ¿qué nos dicen, niños? Ser siempre responsables, muy responsables. Cuando tenemos alguna cosa o algo, que es lo primero que se nos dice, ser responsables, cuidar, y más aún de las ovejitas. Laborar en la palabra, en la doctrina, vigilar, atender el rebaño, seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué mayor ejemplo que tenemos? Que es el de Cristo. Fortalecer al débil, a alguien que está por ahí, como ya dijo nuestra hermana Paola, a alguien que veamos que está triste, pues acercarnos a él y mostrar interés por esa ovejita que tal vez en ese momento quiere tan solo ser escuchado, pues estar ahí pendiente de los demás. Nutrir al desmayado, proteger el rebaño de las fieras feroces. Ya hemos mencionado, ¿verdad? En la primera pregunta, que hay muchos lobos también. Hay mucho peligro. Y bueno, los que han tenido alguna experiencia con algunas ovejitas hemos podido ver los tiernas que son, los más bien que necesitan ese cuidado y de que esté alguien ahí. Y bueno, esto sobre todo, recordemos siempre los deberes que debemos tener por cada una de las ovejitas, no solamente las ovejitas de nuestros rebaños, hay muchas ovejitas que nos vienen a visitar y estar pendientes de cada una de ellas. Y si algún otro quiere dar algún otro comentario. Buenos días, queridos hermanos. Profundizando el texto de Mateo, según los evangelios que leyó mi hija Scarlett, también compara las ovejas con el trabajo. Y nos compara a nosotros con la mies. Y ahí, según profundiza, la multitud lo perseguía a Jesucristo, ¿verdad? Y gran multitud, es parte de donde él hizo los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Y a Jesucristo, hermanos, lo perseguían la gran multitud por 3 cosas. Si lo resumimos, ¿verdad? Hay unos que pues lo perseguían por los milagros. Y otros porque les daba el alimento, ¿verdad? Y otros porque sí creían en él.
Entonces, si podemos desglosar eso. Y otra, profundizando ayer, tengo una preocupación porque Jesucristo dice que tiene ovejas en otros rebaños que necesitan ser llamadas aquí. Entonces, hay que considerar que tenemos hermanitos ovejas en otros rebaños, ¿verdad? Y tenemos que llevar este evangelio, según Mateo 24, dice que predicará este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y de quién depende acelerar la venida de Cristo? Sí, correcto. Entonces nosotros tenemos que ir a los hermanos y no, como decían humildemente, ¿verdad? No nosotros, porque sabemos bastante y si nos creamos. Entonces me hace recordar 1 Corintios 13, que aunque tenga toda la fe y mueva todas las montañas, pero no tengo el amor, no soy nada. Entonces hay que ir con el amor. Entonces, y es posible predicarle a otras denominaciones, pues, hablarle de esto y lo otro. Porque no es, la palabra no es para contender, y ni para hacer debates o cosas así, pero nuestro trabajo es señalar el pecado por su nombre. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesucristo es la verdad, Él es el camino. Por eso dice en Apocalipsis, dice que Juan miraba una gran multitud que nadie podía contar. Entonces Juan se entristeció y se puso a llorar. Y vino uno de los 24 ancianos y le dijo, ¿verdad? Que no, estos son los que han salido de la gran multitud, que han lavado su ropa de la gran tribulación. Estos son los que persiguen al Cordero por donde quiera que Él va. O sea, no, si Jesucristo, donde dé las pisadas a Jesucristo, ahí tenemos que darlas nosotros. Porque si queremos permanecer en Él, tenemos que andar como Él anduvo, ¿verdad? Amén. Esa es mi pequeña reflexión. Gracias, hermano, por este hermoso comentario. Y bueno, agradecemos a todos los niños y hermanos adultos por la colaboración de la lección. Hemos aprendido como rebaño de Dios a escuchar su voz, como iglesia que somos. Solamente escucharemos a Él y seremos su pueblo, y Él será nuestro Señor y Dios. Amén. Agradecemos a los hermanos jóvenes y niños y a Cestia y Gerard por hacer la lección. Ahora vamos a tener una hora misionera por Ismael Montero. Buenos días, hermanos. Hoy voy a contar una experiencia. Un día la Noemí, la Cecia y nosotras estábamos caminando en nuestro pueblo porque les invitamos a nuestra casa y vimos unos gatos. Y como en el pueblo hay muchos comederos de gatos y mucha comida de gatos, esos gatos no tenían comida, íbamos a buscar. Primero fuimos a buscar comida y vimos el plato con un poco de comida, pero agua no había. Luego fuimos a buscar otra vez y luego había agua. Yo oré en mi mente y al final le dimos agua. Ahora tenemos una alabanza especial que se titula Eres mi todo. Y la vamos a cantar todos.
Yo aquí. Creo que abajo. Creo que aquí arriba. Ahí tú. Una historia de Dios famosa que eres mi vida. De grande solo que busqué, eres mi Dios. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste en mí, Jesús, eres mi todo, Dios. Él se queda en tentación, me sostiene, sí, Señor, eres mi todo, Dios. Eres mi todo, eres mi paz, mi manejo, mi solidaridad, no llamado, Cristo, mi inspira, mi ser,
Vamos a invitar a nuestro hermano Joel y a nuestra hermana Aurora para recoger las ofrendas de gratitud a nuestro Dios. Nos acompaña Lismel con la alabanza o bendice las ofrendas y Caleb en el piano. Oh, bendice las ofrendas que tengo, mi Jesús. Haz que otros niños puedan ayudar a encontrar tu luz. Amén. Bendice las ofrendas que te traigo, mi Jesús. Haz que otros niños puedan ayudar a encontrar tu luz. Amén. Lidia. Cantamos ahora el himno final de la escuela sabática, número 184. El himno Es el amor divino. Les invito a que se paren de pie y que se pongan de pie y cantemos juntos. Fíjate, ¿no? Es el amor divino, mi gozo, mi placer. Allana mi camino. Santo como es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y mi acción. De triste el mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, así por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Ahora vamos a orar con la hermana Rocío Mateo, Encarnación Mateo.
Oremos. Querido Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, venimos aquí un grupo de tus hijos, agradecidos contigo por la vida, por la salud, por el privilegio que nos da de poder estar delante de tu divina presencia. Agradecerte por este santo sábado, doblemente especial, porque los niños se han preparado para llevar ofrendas hacia ti. Oh Señor, que tú la puedas recibir y que suban a tu trono como olor grato, y que tú quites, Señor, todo lo que no te agrada y que pueda recibirla y que también sea de bendición para los niños y para cada uno de nosotros que nos encontramos aquí. Gracias por habernos traído con bien a todos, porque nos has permitido congregarnos a tiempo, porque todos han hecho un esfuerzo y hemos podido estar a primera hora de la mañana en tu casa de oración, y sabemos que para los que llegan temprano hay una bendición y sabemos que la hemos recibido. Te rogamos que tú te quedes en el segundo servicio, que le des sabiduría, entendimiento a las niñas que has elegido para llevar tu palabra, que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de ellas y que las palabras que se hablen en este lugar sean para edificación de cada uno de nosotros, pero especialmente de los niños. Que tú nos des, Señor, cada día la sabiduría, el entendimiento para poder conducirlos a ti, la disposición sobre todo para poder conducirlos en tus caminos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y todo lo que no hayamos hecho bien, que tú puedas perdonarnos y que nos ayudes a ser mejor y que, Señor, podamos reflejar tu divino carácter y que nos dejemos guiar, así como las ovejas se dejan guiar por su pastor. No somos nada, Padre, para pedir estos favores, pero todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Bendiciones a los niños, adultos y jóvenes. Que Dios les bendiga. Y los que están conectados también. Feliz sábado. Ahora vamos a tener el espacio de cantos. Y invito a todos los hermanos que se pongan de pie y busquen en sus signarios, el número 95. Tú dejaste tu trono. Todos sentados. De tu trono. Mi corazón, no Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, no Cristo, ven, pues en
Señor, con tu gracia. Cuatro veces María, y virtud. Mi corazón, no Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que al lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mí, oh Cristo, pues en él hay lugar. Ahora vamos a continuar cantando con Cecia. Ahora vamos a seguir cantando el himno en la cruz número 97. Por este pobre pecador, sin salvación, y mi padre fue allí por fe, viví a Jesús y siempre con él seré. Perdido fue Jesús, me dio mi condición. En mi alma su amor me dio perdón. Mi primero donde yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció muerte por él, mi Padre lo exaltó. Confiar con él es mi placer, morir no temo yo. Fue primero la cruz donde yo vi y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre
Ahora vamos a buscar en los escenarios la canción Meditar en Jesús, número 437. Jesús, ha de ser mi alma, mi alma, Señor, pecador. El ganó celestial, mostrame su amor. Mi corazón lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi alma, y Jesús me dará su clara luz. Si Jesús y por mí quiero practicar, mis acciones inspiren Jesús. Ven, Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi alma, y Jesús me dará fuerza y poder. Si Jesús y su amor no fuera a trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi alma, en Jesús quiero mi echado ver. Sin mirar a Jesús nada puedo decir, pues fijando en él todo es bien. Ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo estar. Ahora vamos a buscar en nuestros himnarios a los perdidos hay que buscarlos, el número 350. A los perdidos hay que buscarlos, y a los errantes llámalos ya. Busca a todos los extraviados, no esperes más, el tiempo se va. Te arrepentido entre cielo y pasión.
Maravilloso, plan inefable, hecho verdad por Cristo en la cruz. Quien amoroso, tierno y amable, sustituyónos, mi buen Jesús. Pronto salí perdido y conducido con amor, que arrepentido y conducido con amor. A Cristo imita, es nuestro ejemplo, sigue sus pasos, lleva la luz, presenta a Dios el Evangelio, la salvación de la cruz. Pronto salí, si perdido y conducido con amor, que arrepentido y conducido Ahora vamos a buscar en nuestros himnarios cuando venga Jesucristo, el número 86. Ahí tiene. Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido, su gema será, como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor, que de Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró, como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él, como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adoran al Rey Señor. Ahora vamos a buscar en nuestros himnarios Cante el Gran Amor, número 31. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me
amó, pues dejó la gloria y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera en la liberación ayer, tal amor y ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puede tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti. Hazme pues mostrar tal amor ensalzaré, alabando que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Ahora vamos a buscar en los diccionarios. Hubo uno que quiso, número 20. Hubo uno que quiso por mi padre. Para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clavó, cuando quiso por mí padecer. Con angustia la cruz vuelve eterno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma y limpia sangre lavó. Ya no de nación libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz
Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Le atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues en todas mis culpas quitó. En la cruz, mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con la pasión, vuelve Jesús, en su cuerpo mismo. Nos preparamos para el segundo servicio.